te veo triste? Es que mi abuelita está en el hospital. ¿Cómo así? ¿Qué tiene tu abuelita? Está muy enferma y los doctores dicen que ya no hay mucha esperanza de que ella se recupere. Ay, ¿verdad, Anita? Yo no sabía que tu abuelita estaba enferma. De verdad no sabía, pero ¿sabes una cosa? ¿Qué? Dios puede sanar a tu abuelita. ¿En serio? ¿Sí? Lo que es imposible para nosotros los hombres es posible para Dios. ¿En serio? Yo pensé que ya no había esperanza de que mi abuelita se recuperara. ¿Y sabes qué dice la palabra de Dios? Que si dice? tú tienes fe como un grano de mostaza, quizás así de pequeñito, un poquito de fe, y tú crees que Dios lo puede hacer, dice que incluso si le dijéramos a las montañas que se movieran, esas montañas grandotas se moverían. ¿En serio? Así es que si tú le dices al Señor, Señor, yo creo que tú puedes sanar a mi abuelita, Dios la va a sanar. Y no solamente a tu abuelita, sino a todos los enfermos que están en los hospitales, en las clínicas, así hayan dicho que no hay nada que hacer. Si tú tienes fe, si todas las personas tuvieran fe, aquellas personas serían sanas. ¿En serio? ¿Y solo con un granito de Con fe? un poquito de fe, así será. Si tú lo crees, así puede ser, Anita. Así que si tú crees que tu abuelita va a ser sana por Dios, así lo va a hacer. ¿Sí? Y vamos a cantarle un precioso coro a Dios sobre la fe. ¿Vamos? ¡Vamos! importante que es tener fe, te voy a contar una preciosa historia que me contó mi mami hace unos días sobre la fe que tuvieron hombres y mujeres hacia nuestro amado Señor Jesús, y aquellos hombres fueron sanos, incluso una niña que fue sana por los milagros que hace el Señor. Sí, cuéntame, Sofi. Te voy a contar. Recuerda, Sofía, es muy importante orar con fe. Hay que tener fe en el momento que oramos, que nos acercamos a Dios, porque Dios tiene todo poder para hacer milagros, para obrar sanidades. En Dios está todo poder, pero hay que tener mucha fe. Así como la historia de una mujer que cuenta la Biblia, que llevaba 12 años sufriendo de una terrible enfermedad, un flujo de sangre, y su cuerpo estaba desgastado, agotada, débil, estaba sin fuerzas. Y lo más tremendo es que ya había consultado a todos los médicos, había comprado muchos medicamentos, mucha medicina había tomado para mejorar su salud, pero no, nada de eso le hacía bien, sino que cada día su cuerpo se desgastaba más por esa terrible enfermedad.
Y un médico tras otro llegaba a su casa con medicamentos, con cantidad de cosas, y esta mujer compraba y pagaba hasta que se fue quedando sin dinero y su cuerpo más desgastado, su cuerpo lleno de dolor en medio de esta enfermedad. Y llegaba un médico y otro, y así mismo se iba sin recibir mejoría. Ella estaba allí en medio de esa situación difícil, porque lo que más deseaba era la salud para su cuerpo, sentirse alentada, con fuerza, con vigor, para llevar una vida normal como las demás personas. Pero no, todo lo que ella tenía lo gastó en médicos y nada le iba bien. En medio de esa angustia, en medio de ese dolor, imagínate cómo se sentía esta mujer, despreciada, rechazada por la humanidad, porque no podía llevar una vida normal, no podía tener una familia, no podía hacer vida social con las demás personas, no podía salir y compartir con sus vecinos, con sus familiares, debido a esta terrible enfermedad que estaba azotando su cuerpo. Y esto la afligía cada día más. Esto la entristecía, la llenaba de dolor, de angustia, y ella lloraba y se lamentaba muy triste de su situación. Y estando en esta condición, un día escuchó que alguien pasaba por ahí, por la calle, cantando y alabando a Dios y mencionando el nombre de Jesús. Y esta mujer, llevada por la curiosidad, preguntó: ¿quién es ese tal Jesús? Y le dijeron: Jesús es el sanador, el que hace milagros. Y ella dijo: ¿alguien que hace milagros? Y también habla la Biblia de otra historia de un hombre llamado Jairo, que tenía su niña de 12 añitos, y aquella niña estaba muy enferma, bastante enferma, y era la única hija de este varón. Él la quería muchísimo, pero tristemente la niña se encontraba muy enfermita. No podía salir a jugar ni a compartir con los compañeritos, con sus familiares, con sus amiguitos, porque estaba muy delicada de salud. Su padre estaba muy preocupado por ella. Al verla enferma, ya no sabía ni qué hacer por su hija. Pero un buen día escuchó hablar de Jesús. Escuchó que venía Jesús a ese pueblo y la gente clamaba por Jesús. Entonces despertó la curiosidad de este hombre y dijo: yo quiero ir a conocer a ese Jesús, yo quiero ir a hablar con Jesús, a ver si puede hacer algo por mi hija. Y la gente de aquel pueblo, todos querían tocar a Jesús, todos querían acercarse a Él. Y traían a Jesús muchos enfermos, niños, jóvenes, ancianos, toda clase de enfermos los traía a Jesús. Y lo más maravilloso es que Jesús sanaba a todos los enfermos que le traían a Él, porque estos hombres y estas mujeres se acercaban a Jesús con mucha fe, creyendo en el poder que tenía Él para sanarlos. Y de esta manera Jesús sanaba cada uno de estos enfermos que le traían a Él. Obraba milagros, sanidades, prodigios, señales. Todas las personas estaban allí atentas a recibir un milagro. Y estando allí, en medio de esta escena, viene corriendo Jairo, el padre de aquella niña que estaba enferma.
Jairo vino con angustia, se postró delante del Señor Jesucristo y le rogó que por favor fuera a orar por su hija, porque se encontraba muy delicada de salud. Y Jesús le dice: claro, iré a su casa, no te preocupes, yo iré. Mientras tanto, su pequeña hija estaba allí en casa y cada día, cada momento que pasaba, empeoraba su salud. Su madre la acompañaba, estaba ahí con ella, pero llegó el momento que esta niña no resistió más, no pudo más con esa enfermedad y falleció. Tristemente falleció la hija de Jairo. Cuando su madre se entera que su hija ha muerto, muy triste, salió para dar ese aviso y mandó a llamar al padre de la niña. Mandó a decir: llamen al padre de mi hija que venga porque acaba de morir. Imagínate el dolor de esta madre en medio de su angustia al ver su hija muerta. Ya no habían esperanzas de nada para ella, porque su hija acababa de morir. Y fue así como llegó aquel hombre que fue enviado por la madre de la niña. Llegó hasta donde se encontraba Jesús con toda la multitud, y Jesús ya iba camino a la casa de Jairo. Pero en ese momento también aquella mujer que sufría de flujo de sangre se encaminó, tomó valor y se encaminó a buscar a Jesús, aunque tuvo muchas dificultades, tuvo muchos inconvenientes, sufrió tropezones, caídas, rechazo de la misma gente, pero ella no se dio por vencida. Ella llevaba ese propósito en su corazón, que tenía que llegar hasta donde estaba Jesús, que tenía que llegar hasta Él, tocarlo, porque tenía fe. Ella tenía esa fe que si tan solo se acercara a Jesús y lograra tocarlo, ella iba a recibir sanidad para su cuerpo. Y no se dio por vencida, buscó de una manera y de otra hasta que logró acercarse a Jesús y tocar el borde de su manto. En ese momento ocurrió algo maravilloso. Jesús se sorprende, dice: alguien me acaba de tocar. Y los apóstoles le dijeron: Señor, pero es que todo el mundo te toca, te aprieta. Y Jesús dice: pero alguien en especial me tocó con fe, porque sentí que salió poder de mí. Y se acerca aquella mujer que estaba postrada en el piso, que acababa de recibir ese milagro sobrenatural, había recibido sanidad, y ella, no pudiendo ocultarlo, lo declara a Jesús. Dice: sí, Señor, yo toqué el manto y acabo de recibir sanidad. Y Jesús le dice: mujer, levántate, eres una mujer bienaventurada, porque tu fe te ha salvado, te ha sanado. Y en ese momento, mientras Jesús hablaba con esta mujer, llega alguien de la casa de Jairo a traerle esa triste noticia, que su hija acababa de morir. Pero imagínate, aunque Jairo pensó que ya no había esperanza para él, para su hija, Jesús le da una palabra de esperanza y le dice: Jairo, no te preocupes, tu hija no está muerta, tu hija duerme, llévame, yo iré hasta tu casa. Y Jairo tuvo ese momento de fe y creyó en Jesús, en su poder. Cuando llegaron a la casa de Jairo, encontraron a su madre y a los demás familiares llorando por la muerte de la niña. Pero Jairo entró a la casa lleno de fe. Entró allí creyendo que Jesús tenía
todo poder para sanar a su hija, para resucitarla, para obrar un milagro en la vida de esta niña. Y fue así como Jesús se acerca y les dice: salgan todos de la casa. Y solamente dejó a los padres de la niña y sacó a todos los incrédulos, a todos los que se negaban a creer en el poder de Jesús. Sacó de aquella casa a los que no tenían fe. Y se acercó entonces Jesús a la niña. La miró, la tomó en sus manos, la tocó con sus manos y dio la orden. Le dijo: levántate. Con solo pronunciar esa palabra, la niña se despertó. La niña volvió a la vida. La niña se recuperó, se sanó. Cuando ella abre sus ojos, la enfermedad había desaparecido. Sus padres se pusieron muy felices al recibir a su hija viva nuevamente y sana. No solamente volvió a la vida, sino que completamente sana. ¿Cómo están, niñas? ¡Hola, mami! ¿Estaba escuchando la historia que le estabas contando? ¡Qué bueno, Sofía! Que la tengas fresquitica en la mente y te acuerdes de ella. ¡Qué bueno! Sí, mami, creemos que la abuelita de Anita va a ser sana por el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¡Amén! Sí, señora, eso es así. Anita, ¿cómo así tu abuelita ha estado enferma? Sí, desde ayer se enfermó. ¡Ay, tremendo! Pero mira, esa historia que escuché que Sofía le estaba compartiendo sobre la fe, vamos a hacer una oración con mucha fe, creyendo en el poder de Dios para que Dios obre esa sanidad en tu abuelita, ¿le parece? Sí, ya ves, Susi, nuestra abuelita se va a sanar. Claro que sí, porque el Señor tiene el poder para sanarla, así como lo hizo con aquella mujer del flujo de sangre y con la hija de Jairo, que estando muerta el Señor hizo que volviera a la vida. Es hermoso y grande el poder de Dios. Claro que sí, pero recuerda siempre, hay que orar con fe. La fe es muy importante para que ocurran los milagros, porque Dios tiene suficiente poder para obrar, pero hay que creer en lo que Dios hace. Muy bien, qué bien, Anita. Entonces, bueno, vamos a ir a visitar a tu abuelita y vamos a orar por ella. Sí, vamos. Recuerden, niños, hay que tener fe para orar a Dios. Y así como un granito de mostaza es suficiente para ver milagros, ¡Prodigios! ¡Y señales! Sí, nos vemos en nuestro próximo programa de ¡Ovejitas del Redil! No olvides compartir esta gran bendición. ¡Dios les bendiga, Dios les niños! ¡Les bendiga, niños!